Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos de Escudriñando las Escrituras? Hoy día vamos a hacer el capítulo 196 de este programa y el capítulo 19 de la serie Tentados. El título del capítulo de hoy es Mire que no caiga. La Escritura nos enseña que en Cristo estamos seguros, que con Él podemos ir por la vida más tranquilos. El temor de la muerte, el temor de qué va a pasar con nosotros, ya tiene que ir desapareciendo. Que en Él tenemos la esperanza, la certeza, pues Él es el Dios del universo que se hizo hombre, que hizo todas las cosas y para Él fueron hechas todas las cosas. Y Él lo hizo para dar gloria a su nombre. Y nosotros cuando estábamos sin Dios caminábamos por la vida con seguridad o sin seguridad, creyendo que muchas veces la estábamos haciendo muy bien. Tal vez nos iba bien en la parte económica o en la parte emocional o en la parte laboral o en los deportes o en nuestros hobbies. Pero siempre había un vacío espiritual que no es llenado con ninguna de esas cosas materiales ni sentimentales del hombre. En Cristo encontramos una seguridad diferente. En Cristo podemos ahora caminar por la vida sabiendo qué habrá más allá de nuestra muerte. Sabemos por qué estamos aquí, sabemos para qué estamos aquí. Sabemos que Dios ha puesto un propósito en nosotros, que Él está con nosotros a través del Espíritu Santo y entonces todo eso cambia nuestra forma de ser, nuestra perspectiva, nuestros deseos, nuestras metas y diariamente empezamos a sentir una gran necesidad de Él. Ahora, el tema es que a veces las personas pueden entrar en un proceso parecido a los fariseos, creerse seguros en los logros personales en cuanto a lo que han aprendido del cristianismo, en cuanto a lo que uno ha aprendido de la palabra. Uno puede empezar a sentirse como autosuficiente, como un poco en cierto modo desligado del Señor al ver uno su propia santidad, mirar para el lado y ver cómo los otros caen como moscas, presos de sus pecados, pero muchas veces puede estar el peligro en que empiece a sentirme como que yo soy el santo, pero los que están a mi alrededor en realidad están en un nivel mucho más bajo que yo. Y que yo sí que hago las cosas bien, pero mira tal hermano que cómo fue a hacer esto, mira cómo cayó, mira tal pastor, las cosas que hizo, qué increíble. Y empezamos a ver la paja en el ojo ajeno y no nos damos cuenta que nosotros mismos diariamente, hasta con el pensamiento, pecamos. Y si queremos creernos autosuficientes, llegaremos a un momento en que sentiremos como que nosotros somos a los que tiene que dársele la honra, en el sentido de que mira que soy bueno, mira mi santidad, mírame a mí, mira lo que hago. Y si bien es cierto, no lo pensamos tal vez exactamente con esas palabras, pero
hay en nosotros subirnos un escalón más arriba y mirar, no con desprecio, pero en el fondo también estamos mirando al otro en menos. Y ahí es donde debemos entender que nosotros sin Cristo no somos nada. Sin Él nada podemos hacer, dijo el Señor, nada. Y eso tiene que quedarnos muy claro, que todo lo que nosotros hayamos avanzado en santidad, en liberación, en ser unas personas que ahora otros dicen, mira, me encanta cómo es el hermano, es tan honesto, hace tan bien las cosas, es algo que no es sencillamente la honra para nosotros, pues detrás de todo esto y como fundamento está el Señor que está haciendo cambios en nosotros. Hay una palabra que está muy bonita ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 12, en donde está el fundamento del capítulo de hoy, en cuanto a la frase que estamos usando como título. Mire que no caiga. 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 12, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta es la valiosa historia del pueblo de Israel en el desierto cuando iban camino a la tierra prometida. Es esa misma historia que se repite en cada uno de nosotros hoy camino también al paraíso junto con el Señor. Que no cometamos errores como irnos en contra del Señor, como adorar otras cuestiones que son abominables a los ojos de Dios, que no terminemos fornicando y cometiendo todo tipo de pecados y cayendo como cayeron miles en el desierto, no tentando al Señor, como también este pueblo le tentó y perecieron, dicen, por las serpientes, no murmurando, como algunos de ellos murmuraron contra Dios, ni murmurando tampoco contra el hermano, sino más bien restaurando al que está débil y restaurando al que está caído, y no sentirnos que nosotros estamos más firmes que los que han caído. Y esto que nosotros vemos en las Escrituras sirve para darnos un ejemplo, para amonestarnos, para que nosotros que hemos llegado en este tiempo, en esta época, con todo lo que hay a nuestro alrededor, con el mundo como está, con las leyes como están, con la fe como está hoy día, con todas las tentaciones que hoy tenemos, que nos demos cuenta que no debemos pensar que estamos firmes, de tal manera que nos sintamos autosuficientes. Tenemos que tener cuidado en eso, que el Señor debemos buscarlo en toda hora y en todo lugar, porque sin Él nada podemos hacer. Porque podemos ser tentados, pero si no estamos bajo la cobertura del Espíritu de Dios,
también somos débiles cuando nos sentimos autosuficientes y solos, y cuando sentimos que podemos más porque tenemos la experiencia de los años de cristianismo. Mucho cuidado con los líderes, mucho cuidado con los pastores, mucho cuidado con los que llevan años en la iglesia, que muchas veces miran con desprecio al que recién está entrando y lo miran con desconfianza, como si el Señor tuviera una confianza mayor en ellos y desconfiara de los nuevos. Porque finalmente todos hemos nacido, todos hemos sido rescatados por el Señor para su reino, y Él da a cada uno con diferente velocidad, con diferente fuerza, con diferente potencia. Él tiene propósitos diferentes para cada uno de nosotros. Y el que crea estar firme, mire que no caiga, porque en la falsa seguridad, en la ausencia de temor y temblor, puede estar el gatillante para que nosotros seamos enredados en algún tipo de tentación y finalmente, sin darnos cuenta, ya incluso hayamos caído y nuestros ojos estén en cierto modo oscurecidos y no viendo que ya estamos siendo atrapados por la tentación. Que el Señor hoy día abra nuestros ojos para que entendamos que no hay nadie que sea superior a otro, que al único que tenemos que mirar como superior es a nuestro Señor Jesucristo, y que si bien es cierto debemos recibir las instrucciones o también cuando somos amonestados por nuestros hermanos más maduros, también debemos entender que los que se creen más maduros están bajo la cobertura del Señor, y si en alguna circunstancia o en algún tiempo se ponen lejos del Señor, terminarán siendo tentados y consumidos en la tentación por haberse creído demasiado firmes. El que crea estar firme, el que piensa estar firme, mire que no caiga, y que el Señor hoy día sea con nosotros para darnos la sabiduría necesaria y entender que sin Él nada podemos hacer. El que crea que está firme, mire que no caiga. El que crea que está firme, mire que no caiga. Que no vaya a caer, 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 que no vaya a caer. Cuando veas que tu hermano está débil, no critiques ni murmures. Cuando veas que tu hermano está débil, no critiques ni murmures. Ora por él, 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 ora por él. Cuando veas que tu hermano te ha faltado, llámalo a solas a él. Cuando veas que tu hermano te ha faltado, llámalo a solas a él. No critiques, no, ni murmures, ni le pegues con el pie. No critiques, no, ni murmures, ni le pegues con el pie. El hermano que se enoja con su hermano, a ese no le ha amanecido. El hermano que se enoja con su hermano, a ese no le ha amanecido. Cuando Cristo venga
venga por su iglesia, ese se queda con el anticristo. Cuando Cristo venga por su iglesia, ese se queda con el anticristo. Arrepiéntete, reconcíliate, ama a tu hermano. Arrepiéntete, reconcíliate, ama a tu hermano. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 19 de la serie Tentados, titulado Mire que no caiga. Y nosotros vivimos en una sociedad, también tenemos una familia, tenemos compañeros que están cerca de nosotros en nuestras labores diarias. Y todos tenemos a nuestro alrededor gente que está caída en pecado, que aún con nuestros mejores consejos no logran ni siquiera dar un paso para ser restaurados. Y que esto también nos sirva de experiencia, porque a veces nosotros somos muy buenos para murmurar, para criticar, pero ni siquiera somos pacientes para los que están en una situación de franca debilidad y sufriendo en las manos del maligno o vencidos por las tentaciones del mundo y de su propia carne. Que nosotros nos demos cuenta que necesitamos de esa sabiduría especial de Dios, de ese amor que solamente el Señor puede poner en nosotros, para ser capaces de darnos cuenta que si bien hoy día en ese pecado puntual en el cual está nuestro hermano o nuestro compañero o nuestro pariente, y nosotros no estamos en ese mismo pecado, nosotros de todas maneras no somos perfectos. Y si en algo podemos llegar a ser perfectos es solamente por la gracia de Dios hecha en nosotros, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Las Escrituras nos hablan a través de muchas formas, de símbolos, de figuras. Ellas nos cuentan historias que si no las profundizamos podemos creer que son historias aburridas y que no nos sirven. Pero en realidad las Escrituras son muy sabias y en ellas podemos encontrar grandes ejemplos y mucha sabiduría para nuestra vida, para ser usados en nuestra propia vida, como para también nosotros aprender de ellas y usar en beneficio de otros. Las tentaciones y pecados de Israel nos sirven para ver nuestra vida personal y como iglesia de Cristo. La inmadurez espiritual que vivió este pueblo en el desierto camino a la tierra de Canaán durante 40 años, esa autoconfianza que por algunos momentos ellos tuvieron, esa pérdida de la autodisciplina, son malos ejemplos que nos deben hacer meditar. Los israelitas hicieron idolatría estando ahí mismo con ellos la presencia del Espíritu de Dios en el tabernáculo. Los israelitas se involucraron en inmoralidad sexual con incluso mujeres moabitas. Se quejaron de su alimentación, del maná, de que le faltaba carne. Se acordaron de los puerros y los ajos de Egipto, a pesar de que ahí vivían en una extrema explotación humana y estaban esclavos hace unos 400 años. Los israelitas pusieron al Señor a prueba, tentándolos para ver cuántas cosas podían lograr. Se quejaron de su situación, que estaban ahí en el desierto. No veían la meta, no veían que estaban siendo guiados a la libertad, que serían llevados a la tierra prometida. Añoraron la vida anterior en esclavitud y fueron castigados incluso con plagas. Asimismo nos pasa a nosotros. Estamos en una vida de cristianismo y muchas veces empezamos a murmurar en medio de esta iglesia en la cual nosotros hemos sido injertados y empezamos a creernos como que nosotros somos los que tenemos la verdad
y los otros parece que estuvieran equivocados y estuvieran haciendo casi todas las cosas mal. No nos damos cuenta que a veces es nuestra ceguera la que nos hace ver así. Ahora, no todo el tiempo significa que nosotros somos los ciegos y los líderes son los que están en lo correcto, porque también los líderes se enredan en falsas doctrinas, también los líderes se enredan en errores, en superficialidad, en religiosidad que hace daño a la congregación. Pero ahí está la llenura del Espíritu Santo que debe hacernos ver a nosotros quién es el que está en lo correcto y quién está equivocado. Si son ellos los equivocados o sencillamente somos nosotros los que estamos equivocados y estamos débiles. El pasado, hermano, nos da lecciones para el presente y también nos da lecciones para el futuro, de tal modo que evitemos repetir los errores de ellos y también nuestros propios errores. Aprendamos también a leer las advertencias que nos hacen las Escrituras y cómo desea también Dios que vivamos como pueblo de Dios y también en forma personal con nuestro entorno. Seamos sabios aprendiendo de los errores de otros y no tengamos excesiva confianza, excesiva seguridad en nosotros mismos. Es peligroso creerse muy santo o creerse autosuficiente, siempre mirando al Señor y aún sin comprender muchas veces qué es lo que está pasando en nuestra vida, qué es lo que está ocurriendo, por qué el Señor se demora en responder, por qué tarda su venida, por qué tarda en darnos solución a eso que hemos llevado en oración tanto tiempo. El que piensa tener la verdad, el que piensa que está firme, o sea, el que crea que está de pie y sabe que está de pie, mire que no caiga al suelo y que no caiga de su posición alta en la que cree estar, en la que cree tener en la iglesia de Dios. Nuestra seguridad radica en ver nuestra pequeñez, en ver nuestra debilidad. Son en nuestras debilidades en el que Dios se puede hacer fuerte. Cuando nosotros nos damos cuenta que somos débiles, entonces Dios puede crecer aún más en nosotros. Debemos entender nuestra absoluta dependencia de Dios como guía, como protección, en caminar con temor y temblor para no caer. Saber que Cristo debe estar en nosotros y nosotros en Cristo, que no podemos llevar fruto si no permanecemos conectados con Él. Y cualquier fruto que nosotros creamos, que tenemos para agradar a Dios y lo hemos construido sin la autoridad de Dios en nuestra vida, sin el poder de Dios en nuestra vida, sin realmente estar enfocados en lo que Dios desea en nuestra vida, ese fruto no será probablemente agradable a los ojos de Dios. Si ha sido construido lejos de sus mandatos, ha sido construido bajo nuestra propia moralidad, probablemente tendrá multitud de fallas, multitud de errores, y no será probablemente algo que permanezca en el tiempo ni que a Dios le sea agradable. La presunción religiosa de los hermanos de Corinto que revisábamos en el versículo 1 al 12 del capítulo 10 de 1 Corintios era similar a los israelitas en el desierto. En ellos había un orgullo religioso, confiando en sus ritos eclesiásticos y en su autosuficiencia en torno a su propia moralidad. En lugar de confiar los hermanos de Corinto plenamente en Cristo para su seguridad, depositaban su confianza en su propio legalismo, al cumplir con ordenanzas religiosas, con ordenanzas eclesiásticas. Pero debemos entender que si alguien no cambia de acuerdo a la hechura de Cristo,
de acuerdo al modelo que Dios nos ha puesto en las Escrituras, sufrirá caída en tentación. Especialmente entonces peligroso es el creyente que se cree fuerte, que se cree seguro, que puede gratificar sus deseos y creer que no quedará afectado por ello, dando rienda suelta a la satisfacción de cualquiera de sus deseos. Que sienta que como tiene antigüedad en la iglesia de Dios, como tiene autoridad dentro de la jerarquía eclesiástica, pueda creer que puede darse ciertas licencias y ausencias de la palabra de Dios en su vida y hacer algo que no es agradable a los ojos de Dios, pero creer que tiene el absoluto control de lo que está haciendo. Pues cuando nosotros pensamos que tenemos el control aún de jugar con el pecado y de jugar con las tentaciones, ahí yace el peligro de finalmente ser desechados de tal o cual labor por Dios, o bien de caer sumergidos en pecados aún mucho mayores. En la confianza nuestra, en nuestra propia confianza, está el peligro. Podemos llegar a sentirnos muy seguros de nuestra fe debido a nuestros triunfos espirituales, debido a nuestros cargos que tenemos en la iglesia, debido a nuestros dones espirituales que poseemos y que visiblemente manifestamos al resto. Debemos tener cuidado con nuestra antigüedad como cristiano, de nuestro liderazgo, etc. La persona está en mayor peligro de caer en tentación cuando está en estas situaciones que le pueden dar una falsa confianza, una falsa seguridad y un sentido de independencia o de autosuficiencia. Conocemos, hermanos, varios casos en las Escrituras de creyentes que cayeron estrepitosamente a la tentación sin darse cuenta de que iban directo al abismo de la destrucción. Todos nos acordamos del rey David, del que tenía el corazón conforme a Dios, según las Escrituras, y que cayó vencido en unas pocas horas y terminó después agrandando su pecado del adulterio y terminó incluso en asesinato del esposo de la mujer con la cual había cometido adulterio. Conocemos varios casos de hermanos de nuestra congregación o de otras congregaciones que han caído producto de graves pecados, muchos de los cuales han arrastrado la caída de otros o la migración incluso de familias enteras que se han ido a consecuencia de la caída de algún líder bien reconocido. Pero este conocimiento no nos debe a nosotros hacernos creer mejores que el resto. Pues nosotros mismos podemos ser en este momento vistos por otros hermanos que somos débiles o ya otros han visto en nosotros nuestras flaquezas y ya son conocedores de pecados que ya han traspasado la frontera de nuestro hogar y ya son conocidos por otras personas, pecados que nosotros mismos estamos cometiendo o hemos cometido. Conocemos algunos casos a nivel nacional o internacional de líderes religiosos que han caído víctima de tentaciones diversas. Se creyeron muy seguros en los cargos que ostentaban o en la fama que tenían. Especialmente muy notorias son las caídas en groseros y visibles pecados sexuales de líderes conocidos. Pecados de adulterio, pecados de fornicación y todos estos pecados del ámbito sexual son los que llaman la atención de creyentes y de incrédulos para construir todo un morbo, toda una noticia que se va agrandando y se va distorsionando y termina
empeorando la fama del caído y también, por supuesto, afectándonos a nosotros como iglesia, en el sentido de que los débiles terminan mirando todas estas caídas de los que se creían muy firmes y eso les hace dudar del sitio en el que están, del camino por el cual van caminando, y muchos de ellos se apartan. Nada de estos casos debe hacer decrecer nuestra fe. Nada de las caídas que veamos en nuestra congregación, en nuestra familia, a nivel nacional o internacional, debe hacer decrecer nuestra confianza en el Señor y que caminamos por la senda correcta. Debemos caminar siempre mirando a Jesucristo, mirando su ejemplo de vida, mirando su sacrificio, cómo Él vino a rescatarnos, aún sabiendo nuestra vana manera en la que viviríamos. Él, el que estuvo en la cruz hace 2000 años, ese es el que sabía cómo yo o tú seríamos. Él, como Dios omnisciente, conocedor del futuro, conocedor de nuestra vida, sabía que Él iba a pagar un doloroso precio en la cruz, a pesar de que no existíamos, pero Él sabía que pasado los siglos, sí llegaríamos a existir y llegaríamos a traicionarle, tal cual le han traicionado todos a lo largo de la existencia de la humanidad. Pero Dios, ese Dios que ve nuestra debilidad, que ve nuestra flaqueza, que ve nuestra inconsistencia, que ve nuestra falta de perseverancia, de constancia muchas veces en lo que hacemos, Él, conociendo nuestra debilidad, sabe que la única forma que tenemos para llegar verdaderamente a cumplir los mandatos que Él desea para nuestra vida es siguiéndole, estando plenamente unidos a Él. Así que no critiques al que está caído, no murmures con respecto al que está cayendo recién en una tentación, no eches tierra sobre el que está tirado en el suelo. No le critiques, pues así como tú apuntas con un dedo a otro, tienes en tu misma mano 3 dedos apuntando hacia ti. Que el Señor hoy día nos haga crecer espiritualmente en estos aspectos y cierre nuestra lengua y tuerza nuestra mirada para no seguir gratificándonos en criticar, en murmurar, en destruir al que está tentado y ha caído en esa tentación. Que el Señor hoy día nos trabaje fuertemente esta área espiritual de nuestra vida, porque de seguro todos hemos murmurado, de seguro todos hemos criticado, de seguro todos nos hemos creído más firme que otro, y el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo sé que muchas veces te he fallado y también sé que tu amor me ha perdonado. Pero lo que no pude comprender, porque sin merecer, mi hermano me ha dado la espalda. No me critiques si no
Es que no sabes la prueba que estoy pasando. Ya no me importa, no, si me ves llorando. Yo solo quiero la presencia del Señor. Ya no me importa, no, 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 si me ves llorando. Yo solo quiero la presencia del Señor. Aleluya, Jesús, con todo el corazón, para todas las naciones. Yo sé que tu palabra me ha enseñado que debemos de amarnos los unos de los otros. Porque el amor se muestra ayudando al que está necesitando una respuesta del Señor. No me critiques, no, si no me alientas. Es que no sabes la prueba que estoy pasando. Ya no me importa, no, si me ves llorando. Yo solo quiero la presencia del Señor. 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 Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 19 de la serie de Tentados, titulado Mire que no caiga. A veces nuestro andar por el cristianismo comienza al principio con mucha humildad, en donde sentimos el primer amor, nos dejamos llevar por lo que el Señor nos dice, nos apasiona su palabra, nos llenamos de gratitud, queremos aprender más, queremos conocer más, nos enamoramos de todo lo que hay en una congregación. Y al poco andar empezamos a ver con ojos más críticos lo que sucede. Empezamos a mirar al de al lado, empezamos a mirar el de más adelante, el de más atrás, desde cómo se viste hasta cómo canta, cómo predica, si realmente su predicación fue buena, me afectó, no me afectó, etc. Empezamos a convertirnos en unos jurados de un festival, en donde empezamos a calificar y a ponerle nota al que está adelante o al que está ejerciendo una labor de liderazgo. Es más, hasta los dones en ejercicio que vemos los empezamos a calificar y decimos que eso es discernimiento espiritual, aunque por supuesto a veces sí lo es, pero en otras ocasiones sencillamente es algo que nosotros percibimos con nuestros órganos de los sentidos en forma natural y no hay precisamente una espiritualidad, un Espíritu Santo que nos esté guiando a comentar o a tener una determinada opinión sobre algún hermano. Ni qué decir de lo que sucede fuera de la congregación, donde una vez nosotros puestos
en los asientos de la iglesia, empezamos a mirar a los que no se están congregando o a los que son incrédulos y podemos llegar a sentir la sensación que en cada casa que pisamos tenemos que sacudirnos los pies y mandarnos a cambiar y nunca más regresar a ese lugar. Puede ser que en algunas ocasiones efectivamente sea así y sea necesario de esa manera, pero existe en general una conducta de desprecio hacia el que no está a nuestra altura religiosa. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, está la historia del publicano y el fariseo que fue contada por nuestro Señor Jesucristo con respecto a unos religiosos que confiaban en sí mismos y se creían muy justos, menospreciando a los otros que venían a la sinagoga a adorar a Dios. Y les contó una parábola. Dice la Escritura, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, contó Jesús, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dijo Jesús, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el fariseo. Porque cualquiera, dijo Jesús, que se enaltece, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta es una historia que debe calar hondo en nuestra vida, pues no debemos tomar la postura del fariseo. Después que llevamos un tiempo conociendo al Señor, donde ya tenemos ciertos estudios teológicos, y creernos que porque yo sí soy bueno ahora, que sí ayuno, que incluso mis ofrendas son buenas o hasta diezmo de todo, y menosprecio al otro que no lo hace, mi obra la levanto como una obra agradable a Dios, sintiendo que por mi obra seré justificado ante Dios, que por mi obra seré perdonado de mis faltas. Y no estoy ante los pies de Dios pidiendo perdón, pidiendo restauración, pidiendo que el Señor me perfeccione, que tengo tantas debilidades, soy tan pobre, tengo tantas imperfecciones en mi andar en Cristo. Soy inestable en mi andar. Un día estoy ahí arriba, en la cresta de la ola. Otro día estoy comiendo arena. Estoy en el piso. Que el Señor nos dé el entendimiento para comprender que esta historia del fariseo es aplicable a nuestra vida hoy día, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Jesús dijo que el fariseo se creía muy justo, que menospreciaba al publicano. Este publicano era un cobrador de impuestos que era, por supuesto, mal visto dentro del pueblo judío, pues cobraba impuestos para los romanos y él mismo se beneficiaba cobrando impuestos de una manera exagerada para poder obtener ganancias de este cobrar de impuestos. El fariseo, sin embargo, era una casta religiosa que se esforzaba por estudiar las Escrituras y llevarla a cabo. Pero su justicia no se basaba en buscar el agradar a Dios o el hacer exactamente la voluntad de Dios, sino la justificación que ellos buscaban no estaba en el fondo cimentada
en el Cristo que los salvaría, en la obra que Dios haría en ellos, sino que estaba cimentada en su propio esfuerzo personal. Los fariseos eran estudiosos de las Escrituras. Ellos intentaban hacerlas, pero a su modo, sin darle la gloria a Dios. Ahora, si hoy día tu religión la basas en tus propios méritos, en tus propios títulos teológicos, en tus obras personales hechas a tu gusto, primero decides qué hacer y después, cuando ya tienes todo decidido, vas a la oración y pides al Señor que te respalde. ¿De quién es la obra? ¿Tuya o la recibiste del Padre? También obras que no agrandan el nombre de Dios, sino agrandan nuestro propio nombre. Además, el que uno adquiera ciertas características religiosas, como ser engreído, con falta de humildad religiosa, con falta de mansedumbre y también falta de una convicción de pobreza espiritual, etc. Recuerda lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte en el capítulo 5. Los pobres, los mansos, los humildes son los que heredarán el reino de Dios. Si tienes una conducta de ese tipo, en que no vas en humildad ante Dios, sino te vas sintiendo como superior al que está de lado, adelante o atrás, e incluso tu visión, tu percepción dentro de la casa de oración o tu percepción en tu vida diaria es que realmente eres un muy buen religioso, serás casi inevitablemente conducido a un hijo tipo fariseo, orgulloso religiosamente, que no agradará a Dios. El que piensa estar firme, mire que no caiga, porque cuando uno empieza a tener ese tipo de orgullo religioso, en donde confía en su propia justicia, en donde cree que lo que él hace es bueno, mientras lo que hace el pastor o hace el otro miembro no es bueno, no es tan espiritual, puedes terminar sencillamente siendo no justificado por Dios en tu forma de proceder. El que se humilla, dijo el Señor, será enaltecido. El que se enaltece será humillado. El Señor quiere que no perdamos el sentido de dónde fuimos rescatados. Fuimos rescatados de una manera de vivir que no agradaba a Dios. Fuimos conducidos al reino de Dios, injertados en la iglesia cuando éramos olivos silvestres y no correspondía que nosotros fuéramos puestos como en el mismo lugar del olivo original. La idea es que nosotros podamos ir en todo momento al Señor diciéndole: Dios, ten compasión de mí, perdóname por todo lo mal que he hecho en estos días, perdóname por todo lo infiel que he sido, por lo perezoso que he llegado a ser en este último tiempo. Y no venga yo a recordar y ponerme ante Dios y decirle: Señor, tú ve lo que yo he estado construyendo, y decirle al Señor: Señor, yo te he servido mucho, yo he hecho esto, yo he hecho esto otro, hace mucho tiempo que vengo haciendo una cosa y otra, por lo tanto, creo que me merezco que tú me des más de esto, o me ayudes en esto otro, o me sanes aquí, o me ayudes en esto otro acá, o me prospere aquí, me prospere acá. Debemos tener una humildad, un sentirnos que somos hijos de Dios, pero por adopción. Y ante Él hemos adquirido ciertos derechos y privilegios, pero es porque Él lo ha decidido por pura gracia. Debemos ser capaces
de ver nuestra pobreza espiritual y que sin Dios no podemos llegar a ninguna altura superior. ¿Y eso por qué? Porque cuando estamos frente a un caído, a alguien que ya perdió la batalla frente a la tentación, seamos capaces de sentir compasión por el hermano e ir en su ayuda y con amor levantarlo de ese lugar, con misericordia, la misma que tuvo el Señor hacia nosotros, ir en favor de Él. Y no sentarnos en la iglesia o pararnos en la congregación orándole al Señor, diciéndole: Señor, escucha mi oración porque yo te he servido. Ve mi ofrenda, ve mis diezmos, ve todo lo que yo he hecho por ti. Ve cuánto me he esforzado, cuánto tiempo te he dedicado. Yo sí merezco tal o cual cosa. No como este otro que está allí, que está ahí de rodillas, pero yo sé que está en pecado y aún sigue en pecado. Yo sé que está en adulterio y todavía está en adulterio. Yo no soy como ese. Ni siquiera he puesto mi mirada en otra persona que no sea mi pareja. No podemos tener una actitud así. Debemos considerarnos a nosotros mismos como incapaces de poder seguir adelante en un camino que no conocemos. El Señor tiene que mostrarnos el camino, el Señor tiene que guiarnos por esta vida. El Señor es amoroso y sabemos que así como Él nos levantó cuando estábamos caídos, así nosotros debemos levantar al que está caído. El Señor debe llenarlo todo en nuestra vida. Él debe ser el que llena todos nuestros vacíos. Y vaya que estábamos vacíos antes de venir al arrepentimiento y al perdón total de nuestros pecados. Si el Señor no hubiese llenado esta tierra que estaba vacía al principio, no tendríamos ninguna posibilidad de existir hoy día. Si el Señor no nos hubiese llenado con su Espíritu, no tendríamos nada bueno que ofrecerle al Señor del cual Él pudiera sentirse contento y agradado. El Señor es el que debe repletar nuestra vida. Jesús es el que debe llenarlo todo. A Él debe ser toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y si aún permaneces de pie y firme ante el Señor, no es por tus capacidades, sino es porque el Señor te ha dado la fortaleza y bajo su abrigo puedes permanecer hoy día de pie ante Él y no en el suelo como los que sí cayeron ante la tentación. Siervo brama por las aguas, así brama mi alma, así brama mi alma. Como el siervo brama por las aguas, así brama mi alma, así brama mi alma. Tenemos sed del Dios vivo, ven llénanos otra vez. Jesús, Jesús, tú lo llenas todo en todo, tú lo llenas todo en todo. Jesús.
el ciervo brama por las aguas, así brama mi alma, así brama mi alma. Como el ciervo brama por las aguas, así brama mi alma, así brama mi alma. Tenemos sed del Dios vivo, ven llénanos otra vez. Como el ciervo brama por las aguas, así brama mi alma, así brama mi alma. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 19 de la serie Tentados, titulado Mire que no caiga. Y como he dicho ya en este capítulo, la murmuración es algo que puede brotar debido a que nos sentimos con la autoridad para criticar a otros. La excesiva confianza en sí mismo puede dar origen a murmurar en contra del que cae, aumentando la sensación de una autoconfianza y santidad propia. La caída de un hermano en tentación no es algo bueno para él, pues le traerá consecuencias. Ni tampoco es bueno para la congregación local, ni para el cristianismo en general. Pero es algo que ocurre y que claramente nosotros sabemos. Por ello también no debemos dar lugar a la murmuración, pues abre caminos hacia otros coletazos de la caída del hermano, en donde sacan ventaja los incrédulos y también se van los débiles. Nuestra misión es no hacer leña del árbol caído ni ser partícipes de continuar con la murmuración que se produce a consecuencia de alguien que cae vencido en una tentación. El sentirse muy firmes puede darnos una falsa idea que nosotros nunca caeremos. A nadie le gustará que otros hablen de él cuando caiga en cualquier pecado, como los que todos cometemos regularmente. Juan, en el capítulo 8, versículo 7, dice la Escritura: y como insistieran en preguntarle a Jesús, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y esto en la escena de una mujer que había sido sorprendida en adulterio y fue llevada a Jesús para que dictara justicia sobre ella. Y la justicia cayó sobre los que la habían sorprendido en adulterio.
Jesucristo no dictó sentencia contra la adúltera, pues Él en su primera venida no vino a justiciar a nadie, sino más bien vino a abrir los ojos de los ciegos. Y los que estaban ciegos también eran aquellos que deseaban tomar la justicia por sus propias manos, según la ley de Moisés. Jesucristo entonces les dijo que el que tuviera libre de pecado fuera el primero en arrojar la piedra a aquellos que querían lapidar a la adúltera. Esto significa, hermanos, que no hay nadie sin pecado. No podemos tirar piedras nosotros creyéndonos muy firmes y que no caeremos tal vez en lo mismo. Primera de Juan capítulo 1, versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pues claramente, aunque seamos creyentes, cristianos, convertidos, bautizados, pastores, maestros, profetas, nadie está libre de pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y dice la Escritura, la verdad no está en nosotros si nos creemos libre de pecado. Filipenses capítulo 2, versículo 14 dice que debemos, por lo tanto, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad en que, sabiendo que somos débiles, que ninguno está libre de pecado, nadie puede creerse tan superior como para empezar a aplicar la justicia por sus propias manos y entre ellos a murmurar y contender con otros. Santiago en el capítulo 4, versículo 11, nuevamente nos dice la palabra: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Por lo tanto, en todas estas circunstancias de pecado, donde alguien ha caído tentado, probablemente todos nosotros ha murmurado contra tal o cual situación y se ha investido del traje de juez y no el de hacedor de la palabra, sino el criticar y juzgar a otros. El pecado de criticar a los demás es algo que debemos considerar como muy importante. El hablar mal procede del mismo espíritu de soberbia en perjuicio del prójimo que causa todo tipo de contienda, de pleitos, y que en el fondo demuestra que somos inconsecuentes cuando hablamos despectivamente los unos de los otros. Los que arrogantemente condenan actos, condenan palabras de otros, condenan gestos de otros, condenan situaciones visibles, externas o incluso internas, personales de la otra persona. Es como si nosotros nos estuviéramos adjudicando la función de juzgar, pretendiéndola tomar la justicia por nuestras propias manos. Dios es el único que puede exculpar o inculpar. El juzgar a otro es usurpar un derecho que solo pertenece a Dios y hace falta ser bastante malo para pretender infringir las prerrogativas de nuestro Señor. Estamos claros que dentro de la disciplina de la Iglesia debe existir reglamentos que deben ser respetados y los que no los respetan, en cierto modo, son juzgados por esos reglamentos y deben ser sancionados también cuando corresponde según los reglamentos de cada congregación. Y estos reglamentos deben estar claramente basados en la palabra y tener como finalidad también restaurar al caído mientras, por ejemplo, es sacado temporalmente de sus funciones. Fácilmente, hermanos, pasamos de una simple murmuración a calumnias. Y entre la diferencia entre murmuración y calumnia, muchas veces la línea divisoria es muy tenue. Pues la verdadera historia por la cual nosotros empezamos a murmurar
en la medida que va corriendo de una persona a otra, va cambiando y el resultado final es que termina siendo una historia totalmente distinta y probablemente una difamación, una exageración de los hechos que agrava la caída del hermano aludido. Tanto la murmuración como la calumnia son pecados en que se transmiten detalles confidenciales de información y que finalmente pueden destruir aún más al caído, a aquel que no está allí para defenderse frente a los que murmuran o los que le calumnian. Y la Escritura nos hace entender que hay pocas actividades que atraen tanto la atención de la gente común como el murmurar sobre alguna persona distinguida, y que es una actividad en el fondo fascinante para la mayoría de la gente, siendo una violación al mandamiento de amar al prójimo, pues desacredita al prójimo y juzga aún más y lo pisotea después de que está caído debido a que el pecado por el cual había sido tentado finalmente lo derribó. Además, cuando juzgamos la caída de alguien, estamos tomando entonces el lugar de Dios, al condenarle nosotros mismos, al hablar mal, al creernos superiores, al sentirnos que nosotros mismos estamos firmes y que no caeremos. No nos hace mejor congregación el que un hermano caiga, menos aún que nos entretengamos hablando mal del hermano y que nosotros mismos nos creamos superiores al que está caído. Nadie, ni creyente, ni incrédulo, puede ver con buenos ojos que en una determinada congregación local alguien haya caído tentado en un grave pecado. Podríamos creer que el hablar mal del otro no es pecado muy grave, pero la Escritura lo considera uno de los peores porque es quebrantar la ley e infringir los derechos que solo pertenecen a Dios, que es el juez del universo. Una vez más, debemos decir que nuestra función es levantar al caído y no sentirnos superiores al resto, sino que si realmente hay en nosotros una madurez y una superioridad espiritual, debiéramos hacerlo notar de la manera en que seamos los primeros en ayudar al caído, en mostrarle amor, en mostrarle el camino por el cual deben seguir, que deben retomar la senda de la cual se desviaron, y todo esto con paciencia y entendiendo que si nosotros no estamos en aquel lugar decaído, sencillamente es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado la posibilidad de permanecer fuerte y no caer en las mismas circunstancias en las que ha caído el hermano. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, y estemos dispuestos a ayudar al caído para que cuando nosotros caigamos también sintamos la alegría en nuestro corazón y el amor de alguien que nos ofrece la mano para ayudar a levantarnos de donde hemos caído. Dios levanta al caído, Dios da aliento al afligido, Dios sustenta al mendigo y da guerra a su enemigo. Dios es faro en la tiniebla, Dios es paz en la tormenta, Dios es agua en el desierto, Dios es todo, es perfecto. Dios tiene tanta autoridad que solo con hablar hizo el mal callar. Dios te puede levantar de lo profundo del mar. He visto un justo desamparado, un hijo de Dios mendigar pan.
No he visto aquel que haya caído, que no se pueda levantar. Claro está, si confías, vencido Él no te dejará. Siempre en medio de las pruebas, Él presto está para ayudar. Levántate y camina, corre por tu vida. Si sientes que solo estás, Dios te hará compañía. Dios es faro en la tiniebla, Dios es paz en la tormenta, Dios es agua en el desierto, Dios es todo, es perfecto. Dios tiene tanta autoridad que solo con hablar hizo el mar callar. Dios te puede levantar de lo profundo del mar. No he visto un justo desamparado, un hijo de Dios mendigar pan. No he visto aquel que haya caído, que no se pueda levantar. Claro está, si confías, vencido Él no te dejará. Siempre en medio de las pruebas, Él presto está para ayudar. Levántate y camina, corre por tu vida. Si sientes que solo estás, Dios te hará compañía. No he visto un justo desamparado, un hijo de Dios mendigar pan. No he visto aquel que haya caído, que no se pueda levantar. Claro está, si confías, vencido Él no te dejará. Siempre en medio de las pruebas, Él presto está para ayudar. Levántate y camina, corre por tu vida. Si sientes que solo estás, Dios te hará compañía. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 19 de la serie de Tentados, titulado Mire que no caiga. Y tenemos varios ejemplos en las Escrituras de personas que parecían firmes, pero cayeron. Revisemos tres grandes grupos. Uno que cayó ante Satanás, otro que cayó por su propia carne y otro que cayó por el mundo. El primer gran ejemplo de alguien que cayó ante Satanás es Eva. Eva, que fue creada directamente por las manos de Dios. Dios fue el que le dio forma. Ella, podemos entender, contenía toda la belleza y perfección de una mujer. Estaba en Edén disfrutando todas las bendiciones directas de Dios. Y sin embargo, estando tan firme en aquel tan hermoso y paradisíaco lugar, cayó vencida ante Satanás, disfrazado de una sigilosa serpiente. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo Eva en Edén antes de caer. Lo único que sabemos es que Adán tenía 130 años cuando nació su hijo Set, que vino en reemplazo de su hijo Abel, que fue asesinado por Caín. Pero pudo haber estado Eva en Edén unos 100 años, viviendo maravillosamente, e igual cayó vencida. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8,
dice la Escritura que debemos ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si Eva, viviendo en las condiciones ideales, habiendo sido creada por la mano directa de Dios, cayó vencida ante el adversario el diablo, nosotros debemos caminar también con cuidado y acorazarnos con toda la armadura de Dios para poder resistir firme ante las acechanzas del diablo. Otro gran ejemplo de alguien que cayó tentado por su propia carne es el rey Salomón. Salomón fue el rey más rico y poderoso. En su posición del más grande soberano y muy sabio, podríamos creer que estaba muy firme y que no caería. Él mismo que le construyó el templo al Todopoderoso para dejar allí el tabernáculo. Salomón recibió directamente una sabiduría en especial dada por Dios. Sabiduría en extremo, pero que cayó igualmente vencido por su propia carne cuando, dando lugar a sus poderosos instintos sexuales, tuvo 1000 mujeres, estando ya bajo la ley de Moisés, y por supuesto que no respetaba esa ley y fue en pos de dioses ajenos, cometiendo también grave idolatría. Fornicó espiritualmente con dioses de otros pueblos, de las cuales había tomado mujeres para sí, y no respetó la ley de Moisés, teniendo solamente a Jehová Dios como su único y todopoderoso Dios, y ni tampoco respetó la ley de Moisés, que ya tenía unos 500 años de ejercicio dentro del pueblo de Israel, y que decía que no debía hacer ningún tipo de idolatría. Y Salomón, siendo muy firme en los aspectos de riqueza y de sabiduría, igual cayó vencido por sus tentaciones y terminó derrumbado como un hombre sabio al caer en tan ingrata idolatría en contra de su Dios que le había dado todo. Y lo que Salomón cosechó fue que su reino se dividió cuando él murió. Gálatas en el capítulo 6, versículo 8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y el reino de Salomón se corrompió, y terminados los 40 años de reinado, el reino de Israel ya no volvió a ser el mismo y se dividió en el reino de Judá y en el reino de Israel. Gálatas también en el capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si Salomón, que fue directamente bendecido por la mano de Dios, bendecido económicamente y también muy prosperado en su sabiduría, igual siendo tan firme como un hombre sabio, cayó vencido ante la tentación, entonces debemos caminar también con cuidado, aunque hayamos recibido del mismo Dios algún don o algún ministerio. Otro que cayó tentado por el mundo, que aparece en la Escritura, es el amigo de Pablo llamado Demas. Demas fue un compañero de Pablo en todo. Él estuvo presente y fue enseñado por el apóstol Pablo en el Evangelio y conoció de los secretos que le fue revelado a Pablo. Y de la misma boca de Pablo aprendió la palabra de Dios y comprendió la palabra de Dios. Pero a pesar de que podría haber sido un hombre muy firme, al haber sido directamente instruido por el apóstol Pablo,
cayó vencido por las atracciones del mundo y abandonó la tarea y también abandonó al apóstol Pablo. En la carta a Filemón, capítulo 1, versículos 23 al 24, Pablo despide la carta mencionando a Demas como uno de sus colaboradores. Dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas entonces estaba entre los colaboradores junto con Lucas, Marcos, Aristarco y además Epafras. En Colosenses 4:14 también se menciona a Lucas apoyando directamente a Pablo en ese lugar cuando le escribió la carta a los colosenses. Dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Demas entonces era un hombre muy importante, pues estaba al mismo nivel del evangelista Lucas e incluso de Marcos. Pero en 2 Timoteo 4, versículo 10, dice la Escritura: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Este famoso colaborador de Pablo, compañero de él también en sus prisiones, abandonó al apóstol Pablo, lo desamparó y, amando más el mundo, se fue a otro lugar. Pablo vivió también la experiencia de Jesucristo, que fue abandonado por sus amigos en el día de la cruz. Pablo fue abandonado por sus amigos cuando estaba sufriendo sus prisiones. Y Demas, podría alguien creer que porque fue enseñado por el gran apóstol Pablo, podría haber sido un hombre más firme, pero igual cayó vencido por el mundo. Así que, hermanos, debemos conocer que, como dice la Escritura en 1 Juan capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y debemos tener cuidado también en no caer vencido ante estos deseos de nuestra carne, estos deseos de nuestros ojos, la vanagloria de la vida, todas las tentaciones que hay en el mundo, pues ellas no provienen del Padre, sino del mundo. Y al igual como Demas, podemos desamparar a quien nos ha instruido, a quien ha estado con nosotros, aunque nuestro pastor sea maravilloso. También podemos escribir la misma historia de Demas si, amando más este mundo, terminamos desamparando a quien nos ha cobijado todo este tiempo y alejándonos de la iglesia de nuestro Señor, yéndonos al mundo. Así que el que esté firme, mire que no caiga. Hemos visto estos 3 pequeños ejemplos para que vayamos entendiendo que la cosa no es tan fácil y en todo debemos alabar a nuestro Señor, que es el único que puede levantar al caído. Es Dios el único que puede cobijarnos y darnos el apoyo necesario. Y si en algún momento de nuestra vida fuimos muy bendecidos y tuvimos una excelente comunión con Dios, no debemos olvidarnos y de ninguna manera también debemos alejarnos de la congregación para no caer vencidos ni por Satanás, ni por nuestra carne, ni por el mundo. Anoche estuve pensando, ¿cuándo será tu venida, Señor? Muchas veces me has visto llorando, preguntándote por mi situación. Si como Job tuvo que sufrir, como Job tendré que soportar. Y
Y si un poquito te tardas en venir, un poquito también te voy a esperar. Y si un poquito te tardas en venir, un poquito también te voy a esperar. Yo no quiero apartarme de ti, yo ya estoy acostumbrado a tu presencia. Solo espero el día en que vengas por mí, a llevarme donde ya no habrán dolencias. El camino que ya he recorrido siempre ha sido lo más grande en mi vida. Yo no quiero verme en el mundo perdido. Aquí te espero hasta el día de mi partida. Señor, a mi familia te presento y a los amigos que faltan por llegar. Quiero verlos en ese gran evento que tenemos en mi patria celestial. Y si la muerte me llega a tocar, será por un momento no más. Y así este cuerpo se deje de mover, de la tumba un día se levantará. Y así este cuerpo se deje de mover, de la tumba un día se levantará. Yo no quiero apartarme de ti, yo ya estoy acostumbrado a tu presencia. Solo espero el día en que vengas por mí, a llevarme donde ya no habrán dolencias. El camino que ya he recorrido siempre ha sido lo más grande en mi vida. Yo no quiero verme en el mundo perdido. Aquí te espero hasta el día de mi partida. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 19 de la serie de Tentados, titulado Mire que no caiga. Hablemos un poco sobre cómo debemos conducirnos en nuestro andar diario. Y esa conducción debe ser en temor y temblor, como dice la Escritura en 1 Corintios y en Filipenses. Debemos proclamar a Cristo crucificado y no buscando otras cosas. Y todo esto sabiendo que somos vasos de barro y no importa nosotros, sino lo que importa es lo que llevamos dentro de nosotros, y esto es el Espíritu de Dios que nos va guiando y que va transmitiendo este mensaje del Evangelio también a otros. 1 Corintios capítulo 2 versículos 1 al 3 dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Fíjate en las palabras del apóstol, que él no trató de hacer esto con palabras excelentes ni mucha sabiduría, ni tampoco deseó saber detalles de ellos, ni murmuraciones de entre ellos, sino que lo único que quería él era predicar a Jesucristo. Y todo lo hizo entre ellos con debilidad y mucho temor y temblor. Este texto representa una figura del lenguaje que indica algo completamente opuesto a la autosuficiencia, al pensar que por estar firme no caerá. No era miedo por su seguridad lo que sentía Pablo, ni porque estuviera avergonzado del evangelio que predicaba.
sino lo hacía llevando el mensaje puro y conociéndose que él mismo era un vaso de barro. No era tampoco altivez, él no fue con altivez a predicarles. Poco sabemos sobre el temor y el temblor de los ministros fieles, que son fieles debido al profundo sentido de dependencia de Dios, al profundo sentido de su propia debilidad, de darse cuenta que no pueden hacer alarde de su seguridad, no pueden hacer alarde de su autoconfianza. Los ministros fieles saben cuán insuficientes son y temen también por sí mismos. No confían en sí mismos, pero sí su confianza está puesta en el Señor que los sostendrá. El que te sostiene es Dios. Nosotros somos débiles. El que nos hace fuerte es Dios. El tesoro del Evangelio fue puesto en Pablo como en un vaso de barro, para que la excelencia del contenido y del poder fuese de Dios y no de Pablo, para que toda la honra y la gloria fuera dada a Dios y no a la excelencia de las palabras de Pablo, a la sabiduría de Pablo o a características personales del apóstol. La Escritura nos dice que debemos caminar con temor y temblor, llenos del Espíritu Santo, orando en todo tiempo, puesta toda la armadura de Dios y no dejándonos seducir por el diablo, la carne ni el mundo. Tal cual dice también Filipenses capítulo 2 versículo 12, otra carta del apóstol Pablo, ahora a los de Filipos, donde dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No es un miedo al maligno que no podamos soportar, no es un miedo a ser esclavos del pecado, sino que es una reverencia a este camino por el cual vamos, ser reverentes, dando en todo la gloria a nuestro Dios, no buscando nuestra propia gloria, sino entendiendo que el que nos sostiene hoy y siempre será nuestro Dios, para el cual nosotros somos obreros y somos dirigidos siendo esclavos de Él. Ya no somos esclavos del pecado, pero claramente no hay nadie que hoy día no tenga pecado, sino que todos, de algún modo u otro, caemos en pecado. No debemos ser profesionales del pecado, sino más bien personas que a lo lejos, ocasionalmente, caen vencidos por las tentaciones. No tengas temor y temblor en el sentido de que te sientas solitario, que nadie te cuida, que nadie te protege, que nadie está de tu lado, que no hay una certeza de lo que ocurrirá contigo. El temor y temblor debe ser en cuanto a tu propia persona, que si te apartas de Dios, puedes caer fácilmente presa de las tentaciones. Pero mientras te mantengas unido al Señor, entendiendo que el contenido que debe haber en ti debe ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, entonces comprenderás que sí puedes descansar y que Jesucristo es tu descanso y tu paz y el que te sostiene. Que el Dios de misericordia hoy día nos dé también la paz para el que se sienta débil y muy tembloroso, comprenda también que mientras esté unido a Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, no hay debilidad, no hay pecado que no pueda resistir, pues el más grande de todos está con él. Pero no se vaya tampoco al otro extremo de creerse tan relevante y tan autosuficiente que piense que está tan firme que no caerá.
riquezas comparables al tesoro celestial. Complacencia no he de hallar en los logros que alcancé. Mi significado está solo en Cristo, solo en Él. En la cruz tendré mi gloria, nada tendrá más valor. Solo cuanto fue ganado por Jesús mi Salvador. En la cruz tendré mi gloria, nada tendrá más valor. Solo cuanto fue ganado por Jesús mi Salvador. Lejos sea de mí gloriarme, sino en la excelsa cruz. Mi justicia solo encuentre en su gracia y su virtud. En el mundo no habrá mayor causa por vivir. Mi realización será lo que Cristo ha hecho por mí. En la cruz tendré mi gloria, nada tendrá más valor. Solo cuanto fue ganado por Jesús mi Salvador. En la cruz tendré mi gloria, nada tendrá más valor. Solo cuanto fue ganado por Jesús mi Salvador. Solo en Cristo me gloriaré, solo su nombre enalteceré. Solo en Cristo me gloriaré, solo su nombre enalteceré. Solo en Cristo me gloriaré, solo su nombre enalteceré. Solo en Cristo me gloriaré, solo su nombre enalteceré. En la cruz tendré mi gloria, nada tendrá más valor. Solo cuanto fue ganado por Jesús mi Salvador. En la cruz tendré mi gloria, nada tendrá más valor. Solo cuanto fue ganado por Jesús mi Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 19 de la serie Tentados, titulado Mire que no caiga. Debemos tener claro que la restauración del que padece tentación es una de las cuestiones relacionadas con el sobrellevar las cargas unos de otros. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Todos caemos tentados en diversos pecados. Nadie está a salvo de esto. Las buenas personas también resbalan. Los que piensan estar firmes también caen. La palabra paraptoma no quiere decir un pecado consciente, sino un resbalón, como el que podría dar cualquiera en una carretera helada o en un sendero peligroso.
Lo malo de los que están tratando de ser buenos cristianos es que tienen la mala tendencia de juzgar duramente las caídas de los demás y no se miran a sí mismos. Hay muchos que no se les puede ir a llorar en su hombro o a confesarle alguna experiencia de fracaso, de derrota, de tentación, pues mostrarán muy poca empatía o empezarán un largo proceso de murmuración y calumnia. Si alguien cae tentado, el verdadero deber cristiano no es creerme yo superior a él, sino ayudarle a que se ponga en pie otra vez. La palabra que se usa, restauradle con espíritu de mansedumbre, la palabra restaurar que se usa es catarizo, que es una palabra que se usa frecuentemente para realizar una reparación, arreglar algún hueso roto o algún hueso fuera de lugar, o los pescadores reparar sus redes, o también esta palabra se usa para extirpar un tumor de alguien. Restauradle, por lo tanto, enfatiza no en el castigo, sino en el remedio, en la cura, en el tratamiento. Cuando vemos a un hermano caer en una falta, debemos pensar, si no hubiera sido por la gracia de Dios, sería yo el caído y no él. Por lo tanto, debemos mirar al caído como uno mismo que ha caído y que quisiera ayuda, que quisiera alguna mano que fuera tendida con amor hacia él. La Escritura nos enseña cómo un creyente que ha pecado ha de ser tratado por otros cristianos. Esto está en oposición a lo que determinaba la ley de Moisés, que demandaba juicio y castigo inmediato al culpable, incluida la muerte. Ser sorprendido en alguna falta o en algún pecado describe a un creyente que ha cometido un acto pecaminoso más que a uno que es habitualmente pecador. Caemos en pecado los cristianos, pero no somos profesionales del pecado. No somos esclavos del pecado. Una persona así ha de ser confrontado por cristianos espirituales, entendiendo que un cristiano puede caer. Un cristiano carnal podría, con una actitud dura y fría, hacer más daño que bien. Por lo tanto, debemos reaccionar del punto de vista con amor y espiritualmente. Este versículo de Gálatas 6:1, que habla sobre la restauración, suscita una interesante cuestión. El que es verdaderamente espiritual no se jactará nunca de su condición de santidad, creyéndose tan firme que no puede caer. Y debe también tener un corazón tan amoroso, tan tierno como de un pastor que va hacia su oveja herida para tratar de curarle, con el fin de querer restaurar al transgresor. No actuar con un espíritu soberbio o de autosuficiencia o de superioridad, sino con el Espíritu Santo de Dios que va a guiarnos hacia la mansedumbre, recordándonos que nosotros también podemos ser tentados y caer en esa tentación. Dice Filipenses 2, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué interesante lo que nos dice la palabra, que no debemos creernos superiores al resto, aunque ostentemos incluso los mayores cargos de liderazgo dentro de nuestra congregación. Gálatas 6, versículo 2 dice que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Llevar la carga de otro no es sentirse superior al otro, sino más bien siervo del que tiene la carga. De tal manera que ayuda a cargar la pesada estructura
que en ese momento le aqueja. Estas cargas se refieren a fracasos que podemos tener los cristianos, a tentaciones, a pruebas e infortunios en los cuales podemos caer vencidos. Por lo tanto, hermanos, en vez de mantenerlos lejos, de murmurar, de criticar, de tirarle piedras al caído, debiéramos ayudar al prójimo que está con problemas de cualquier forma posible en la cual nosotros podamos actuar. La ley de Cristo incluye todos los mandamientos del Señor Jesús para su iglesia que encontramos acá en la Biblia, y por supuesto incluye el que debemos amarnos los unos a los otros, como dijo el Señor: yo os he amado. Esto aparece en Juan capítulo 15, versículo 12. El versículo de Gálatas capítulo 6, 2 dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros. Se refiere a cargas pesadas y agobiantes y no a simples cargas. Por lo tanto, hermanos, esto nos obliga a ser tolerantes en la congregación, a ser compasivos, a seguir el ejemplo de Jesús, que cargó la cruz, que era nuestra cruz, tu cruz, mi cruz. Cargó con nuestros pecados y se puso ahí en el patíbulo para recibir nuestra sentencia por todo el pecado que aún no habíamos cometido, pues ni siquiera habíamos nacido. Nos corresponde entonces, como seguidores de Jesucristo, llevar las cargas los unos de los otros como buenos compañeros de viaje y buenos siervos del Señor. Cada uno debe examinarse a sí mismo y evaluar sus obras también, no mirando la paja en el ojo ajeno sin sacar la viga del propio ojo. Y mientras mejor conozcamos nuestro corazón y nuestros actos, menos despreciaremos a los demás y menos pensaremos que estamos tan firmes que no caeremos. También menos despreciaremos a los demás y más dispuestos estaremos para ayudarles cuando tengan problemas o hayan caído. Corrijamos, por lo tanto, al prójimo con espíritu de mansedumbre, ayudándonos mutuamente a llevar nuestras miserias, nuestras penalidades, nuestros sufrimientos, nuestras pruebas. No sea que alguien limpio de pecado se encolerice con el caído y le pisotee o le tire piedras. Debemos predicarle a los hermanos la mansedumbre y la misericordia, que debe ir acompañada con ayuda real. Ningún cristiano debe pensar que es totalmente independiente o que puede llevar un cristianismo en su casa, alejado de los otros cristianos, pues no cree en la iglesia, pues no cree que sea necesario congregarse. Eso es totalmente erróneo. Debemos ser parte de un mismo cuerpo y un mismo cuerpo se ayuda unas partes con otras. Nunca debemos pensar que somos entonces totalmente independientes y que no necesitamos la ayuda de otros. Nadie debe pensar que ha sido excluido de la tarea de ayudar a otros. El cuerpo de Cristo, la iglesia de nuestro Señor, funciona, hermano, solo cuando los miembros trabajan juntos por el bienestar común y nadie se cree superior al resto, sino que más bien inferior, como estimando a los otros mejores que a nosotros mismos. Si recuerdas a alguien que necesita ayuda, a alguien de tu familia, a alguien de tu congregación, hoy puede ser el tiempo de planificar alguna estrategia para ir hacia ese hermano en Cristo que requiere corrección, que requiere ánimo, que requiere ayuda, pero todo esto hacerlo en humildad y con gentileza, mostrando empatía hacia esa persona. Recordemos, hermanos, lo que dijo Jesús en Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No somos mejores discípulos si nos creemos autosuficientes o tremendamente maduros, tremendamente superiores al resto, como que ya hubiésemos tocado techo o hubiésemos alcanzado un nivel superior. Somos mejores discípulos cuando tenemos amor los unos a los otros, somos compasivos,
tal cual el Señor fue compasivo y sigue siendo compasivo con cada uno de nosotros en nuestras luchas, en nuestras pruebas. Que el Señor hoy día actúe en nuestros corazones para que no nos sintamos superiores al resto, para que no critiquemos a otros, ni tentemos al Señor, ni forniquemos haciendo idolatría, buscando en otras cuestiones que no son de Dios las respuestas o el financiamiento necesario para comprar todos nuestros deseos y financiar todas nuestras aspiraciones como seres humanos carnales. Ni tampoco murmuremos destruyendo al hermano que está en pecado. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No ignoremos las enseñanzas de las Escrituras. No vayamos por el mundo creyéndonos superiores. Más bien seamos como el publicano que, estando lejos del lugar central del templo, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador, perdona mis culpas, perdona mis ofensas, ayúdame, Señor, te necesito. Es nuestra labor hoy día, parte de nuestra madurez también, entender que somos siervos del Altísimo y también consiervos de nuestros hermanos. El pecado de creernos superiores, nuestra jactancia, nuestra autosuficiencia y el criticar a los que han caído pensando que nunca a nosotros nos pasará, puede ser algo que detenga nuestro andar, nos arrastre finalmente fuera de la iglesia, pensando que estamos en un hospital donde los enfermos nunca sanan completamente y que solamente yo soy el que está sano, por lo tanto debo ser dado de alta de aquel hospital e irme fuera de la iglesia, porque allí puedo encontrar la perfección de lo que ando buscando. Ni yo mismo, ni tú mismo eres perfecto, por lo tanto no te creas perfecto, ni muestre aires por sobre el otro. Que toda tentación que venga a nuestra vida sea llevada a los pies de Cristo y solo a Él pueda ser nuestra alabanza, porque en todo momento en que hemos estado débiles, el Señor de algún modo ha sido nuestro amparo y nuestra fortaleza. Que no le hayamos visto es otra cosa, que no le hayamos percibido es otra cosa, pero el Señor, sus ojos están siempre puestos en cada uno de nosotros. Los ojos del Señor están puestos en ti para que no caigas, para que no cedas a la tentación. Toda la alabanza sea para el Señor Jesucristo, y qué más que decirte que el Señor te ama y el Señor hoy día nos ha entregado una hermosa lección de las Escrituras para que corrijamos este error tan frecuente que se ve prácticamente en casi todos los creyentes, y es el creerse tan firme que piensan que no van a caer. Aún en las tormentas, aun cuando arrecie el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad.
aún sin muchas palabras, aun cuando no sé alabar, te alabo en verdad, pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad, te alabo en verdad, pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad, te alabo en verdad. Pues solo